instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. Ustedes saben que parte del segundo piso de la cuarta transformación y de las transformaciones que se están haciendo, una tiene que ver con transformar el Poder Judicial. Porque habíamos avanzado en el Ejecutivo, ¿no? Limpiamos de corrupción y de privilegios. En el Legislativo también. Pero el Judicial, ahí quedaron los altos sueldos de los ministros, aunque la Constitución decía que nadie puede ganar más que el presidente. Los ministros dijeron, no, sí, pero ellos, a nosotros no nos aplica ese artículo de la Constitución. Y siguieron ganando más de 400,000 pesos mensuales. Y sabemos también cómo muchísimo nepotismo, redes de complicidad y corrupción. Entonces el pueblo de México, todos ustedes, ayudamos y la propia presidenta fue a las plazas y decía, si nosotros tenemos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Y mucha gente que no era consciente de la importancia del Congreso, pues dijo, adelante. No solamente importa el presidente, también importa tener esa mayoría. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución en el artículo 135? Que los únicos que pueden reformar la Constitución es el Congreso de la Unión, aprobado por 2/3 partes de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales. Nadie más puede reformar nuestra Carta Magna. Y ganamos el 2 de junio y obtuvimos esa mayoría y reformamos al Poder Judicial y avanzamos en eso por un mandato del pueblo, pero ¿qué ha venido pasando? Que tenemos jueces que todos los días, magistrados, ministros, están bloqueando esta, pues no todos lo sabemos. Fíjense qué interesante, pero pareciera que todos lo sabemos, pero no es así. Tenemos que seguir informando, porque todas y todos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. Y parte de nuestra tarea es concientizar, no es decir, ya todos lo sabemos. Ya aquí todo el mundo está informado. A ver, les pregunto, ¿ustedes sabían que hace unos días una juez de Veracruz, y no por eso, los veracruzanos son gente decente, pero que una juez le instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. ¿Y por qué digo ilegal? De entrada, por 2 razones. Porque los abogados, que miren que yo soy abogada, pero mi gremio le fascina decir, no, aquí entre abogados, porque la gente no entiende de leyes, nada. La gente es la más informada y la que más sabe de esto. Pues resulta que la ley establece 2 cosas que son muy importantes. Fíjense, en una parte, la ley de amparo señala que ni los ministros de la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, ni ninguna autoridad debe conocer de juicios de amparo o debe excusarse, o sea, debe decir, yo no puedo resolver cuando tiene un interés personal en ese asunto o cuando ese asunto puede llegar a afectarle. Entonces, esta juez que se sentía que iba a, a afectarle a ella personalmente y a sus compañeros, aún así determinó decidir una suspensión. Pues la ley es clara. Si a ti tú no puedes ser juez y parte. Si
a ti te afecta, tú debes excusarte. Eso establece la ley. Entonces, de manera ilegal establece esa suspensión, pero aún más allá. La propia ley dice, cuando se trata de reformas constitucionales, que ya dijimos es el caso, no aplican las suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo? ¿Es reforma constitucional? Y aún así, violando la ley, determinó una suspensión. Esto es muy importante, no solo que lo sepamos, sino que todos seamos conscientes de que no puede haber un poder por encima de otros. La democracia es la que hemos defendido siempre en Morena, y la democracia es la división de poderes. Y también la de la democracia significa la decisión del pueblo. Y el pueblo decidió por una reforma y por eso todos debemos respaldarla, ¿sí o no?